ya se me está olvidando. Tenemos clases Zoom y tenemos clases presenciales. Ya mañana tenemos clases presenciales como tal. Jueves y viernes vienen ustedes como cuarto medio. Nosotros en matemática, sin importar quién sea el profesor nuevo que venga, nos vamos a guiar prácticamente cómo hemos trabajado el año pasado. ¿Cómo fue eso? Nosotros vamos a fijarnos en la materia que nos viene, que tenemos que pasarle, pero nos vamos a focalizar principalmente en apoyo de la PDT, prueba de transición. Porque seamos honestos, a ustedes, muchos les interesa, más que salir de cuarto, tratar de dar una buena prueba para entrar a la universidad. Y algunos solo quieren salir de cuarto para ver qué diablos van a hacer con su vida, porque ni siquiera tienen idea. No se preocupen, yo estuve igual así cuando estaba con ustedes en el colegio, cuando yo era alumno. Así que, por lo menos, para apoyar a la mayoría, las clases van a estar focalizadas justamente, como les digo, a PDT. Es decir, tratar, por lo menos diferenciado, que les aseguro, le adelanto que vamos a repasar estadística. Entonces vamos a hacer repasos de estadística que supuestamente vieron el año pasado. Y si me dicen, por ejemplo, los de la... Es que no lo vimos porque el profe Ricardo no le pasó, no importa, lo debiesen haber visto en primero y en segundo medio. Y vamos a hacer un pequeño recordatorio de eso y después vamos a hacer ejercicios. ¿Ejercicios de qué? Basado en la PDT o ejercicios sacados de las PSU anteriores con respecto a la materia que corresponde. Así que no van a estar solo, por lo menos en matemática, sobre la prueba que viene. Profe, ¿y Dígame. los niños que no van a ir presencial, cómo va a ser el tema del día jueves para esa clase y recuperarla? Ya, muy buena pregunta, Nicole. En este momento, acá en el colegio, hay salas que tienen computadoras que se están grabando las clases. Ahora, las clases no se van a subir en forma automática. Por ejemplo, las clases hasta el momento que se grabaron el lunes y el martes, todavía no las subimos, porque estamos generando un nuevo canal exclusivo para el 2021. Porque conociéndolos, ustedes se van a confundir, se van a tratar de meter en una de esas, en vez de meter a la clase de matemáticas del 2021, se van a meter en el 2020. No voy a decir quién, pero ya me imagino, por ejemplo, la Judith que se puede haber confundido en eso, tratando de buscar esta clase, por ejemplo. Profe, como es, siempre lo evalúo. ¿Y es mentira, Judith? No, Sí. ¿viste? No, ¿viste? Ya. Entonces, por lo mismo, estamos generando, y se supone, Nicole, para terminar tu duda, de que la clase se va a subir a lo máximo una semana después. Por ejemplo, la clase, si tú no puedes venir este jueves, la clase del jueves se va a subir a más tardar el próximo jueves. Y va a estar a disposición para ustedes. ¿Y por qué? ¿Es como un castigo entonces, por no ir? La verdad, no es que sea castigo, lo que pasa es que, voy a ser súper claro en esto, no tenemos la capacidad de profes que saben hacer esto para poder hacerlo en el tiempo inmediato. Sí, es que igual penca una semana después, entonces para la próxima después va a ser harto tiempo y no sé. Querida Pues Nicole, igual como que nos atrasemos un poco. yo lo Profe, Al entiendo, menos los que no van igual, a ir presencial. yo lo entiendo, pero te lo voy a proponer desde otra forma. Piensa que oficialmente a nosotros como colegios, o colegios, porque ya ni siquiera voy a defender al colegio, voy a hablar de los colegios, se nos dijo en diciembre, preparen clases presenciales, cómo lo van a hacer presenciales, prepárenlo, cómo lo van a hacer semipresenciales, o prepárenlo si lo van a hacer 100% online, pero queremos las tres medidas. Y mi jefe directo, más directo, el querido ministro de Educación, él quería que sí o sí clases presenciales. Ustedes han visto las noticias igual que yo todo el año. Entonces, nosotros los profesores en general hemos tratado de hacer lo mejor que podamos. Y en este caso, lo mejor que podemos hacer, por supuesto que estamos tratando de arreglar, bueno, ese tiro, lo mejor que se pueda, es comprometernos a tratar de tener mínimo, pero claro, máximo una semana después. Si nosotros mejoramos el sistema, perfectamente, por ejemplo, la clase del jueves, del viernes va a estar subida sí o sí el sábado. Pero de momento no podemos prometerlos que la clase del jueves va a estar grabada sí o sí el jueves. ¿Se entiende, cierto? No,
Sé que ¿Profe? más de alguno va a decir, pero estoy pagando, debiese tener una mejor educación. Sí, todos debiésemos tener una mejor educación. Yo también me encantaría darle una mejor educación. Y trato de hacer lo que pueda, pero a veces lo técnico no nos permite. Y de verdad estamos varios agotados haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Sí, sí, Constanza, estamos en Chile. Piensa que no estamos en Argentina, que en Argentina ni siquiera han vacunado como 10.000 personas. Y yo, por lo menos, yo ya estoy vacunado. Bueno, me han vacunado de los 18 años el gobierno, pero eso es otro cuento. Me da lo mismo izquierda o derecha. Profe, Dígame, Diego. por si acaso, por ejemplo, que quizá hay algunos de aquí, algunos compañeros que son enfermos crónicos o tienen familiares. ¿Cómo lo pueden hacer, por ejemplo, para las clases de matemática? ¿Alguna papá que no los quieren mandar por el corona o porque Por tienen eso, familiares enfermos? no, Diego, te entiendo. Por eso la pregunta de Nicole, ¿qué pasa con los que no pueden venir? Los que no pueden venir, las clases se van a grabar. ¿Cuál es el único problema? Que en este momento de las clases que se están grabando no se están subiendo en el mismo día. Por eso les decía que las clases que se hacen presenciales se están grabando y el único problema es que se van a demorar un poquito más en subir. Máximo una semana. Si estamos Profe, ¿Mm? cuando un profesor graba la clase, después el audio se descarga en MP4 o no. Se supone que sí, si es que no tenemos problema en el momento de grabación y queda en punto zoom y hay que modificarlo. Ya, entonces supongamos que sí. Yo a usted le podría pedir así personalmente, por ejemplo, la clase. No. ¿Por qué te digo al tiro que no? Porque, ya, esto te lo digo porque soy anfitrión y sé ese detalle. La grabación de una clase de 40 minutos en sala se está haciendo por medio de una CPU. Es decir, lo que algunos tecnológicos lo conocen como una torre. Cada clase está pesando entre 1 y 1.5. Cuando nosotros lo subimos a YouTube, baja el nivel de eso. Pero en formato original es 1 a 1.5 gigabytes. Y por Drive no hay caso tampoco. Por eso te lo digo, cuando nosotros subimos eso a YouTube, como se le puede bajar la calidad, te permite de que ese 1.5 baje tranquilamente a unos 600, 700 megabytes. Pero antes de eso va a pesar sí o sí 1.5. 1 o 1.5. Sin mencionar que hay que hacerle a veces algunas ediciones. Y eso hace que pese más o pese menos. Por lo general hace que pese un poco más, cambiándole el formato. Porque nosotros tratamos de que la clase se grabe de la mejor calidad posible. Por ejemplo, se está filmando en 4K, por eso pesa tanto. Y por lo mismo, y te lo digo yo, computacionalmente me es muy complicado pasarte inmediatamente la clase grabada. Ya, profe. Gracias. Paloma, Profe, dígame, Carla. Profe. ¿y con las pruebas cómo va a pasar? ¿Van a seguir siendo online o van a como destinar un día así presencial para ir a dar las pruebas ya? Dentro del protocolo COVID, ya creo que estoy sacando más dudas que materia diferencial, pero está bien, prefiero sacarle las dudas que pasar materia en ese sentido. Por protocolo COVID, se supone que nosotros no podemos pasarle nada físicamente. No podemos pasarles cuadernos, no podemos pasarle lápices. De la misma forma, cuando ustedes están en sala, no le pueden pasar un lápiz porque se supone que el COVID puede quedar todavía impregnado en eso. Por lo mismo, bajo esa lógica, nosotros no les podemos pasar una hoja para que realice la prueba, porque si alguien tiene COVID, se infectan todas las hojas, se infecta el profesor, cuando se le devuelven con las notas, tampoco. Por lo cual, se supone que las evaluaciones serían como el año pasado vía webclass, al menos que sean obviamente trabajo. Ah, qué bueno. Ya. Profe, Dígame, una pregunta. dígame, Esperanza. Entonces, las guías que se van a dar durante el año van a ser todas, cada uno le imprime o algo así. Mira, personalmente, como tú sabes que soy medio computín, yo las guías las mando al correo o se las mando, las subo a webclass o en el peor de los casos, como van a estar acá, las puedo tener en el celular y se las puedo mandar por Bluetooth. Pero guía física, pasarle yo las hojas de papel a ustedes va a ser complicado.
Ah, ya, entonces, pero sí o sí se van a tratar de pasar Claro, digamos que por correo. vamos a tratar de pasar lo menos posibles cosas, sea un lápiz, sea una guía física, no guía digital. Guía física lo menos posible. Cosas digitales, por supuesto que les vamos a pasar. Ah, ya, gracias, profe, gracias. Sofía, me iba a preguntar algo. Sí, es que, ¿por qué? O sea, como una sugerencia, no sé. Ujú. Se podría destinar la hora que vamos a tener presencial, que igual se podría hacer la clase online para aquellos que no pueden ir y así el día que nosotros nos toque presencial, la profe vuelve a explicar la materia, se resuelvan dudas y si hay que ejercitar. Y Ya, así las personas que no pueden ir por X motivo no queden tan atrasadas y ya. podamos ir todas a la misma par pues, y todos tener un buen cuarto medio. Entiendo, Sofía, a dónde vas. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, lo que estamos viendo en diferencial es solo diferencial, no tenemos común diferencial. Porque lo que se va a ver en presencial va a ser común, no diferencial. Y solo 45 minutos de clase con distanciamiento social, lo mismo distanciamiento social en la clase. Entonces, hacer lo que tú nos estás sugiriendo, porque también se vio la opción, sería hacer clases presencial y clase online. Sería muchas más horas, tanto el profesor en forma presencial como en forma online. Y eso complica, ya sea por las cantidades de cuentas de Zoom, por los tiempos de los profesores, complica un poco el asunto. Como te digo, uno, donde manda capitán no manda marinero, entendiendo que puede ser ya sea de parte del ministerio, de parte de otras partes. Y estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Como te dije, se vio como posibilidad, pero los tiempos no concordaban. Si, por ejemplo, yo fuera solo el profesor de los cuartos medios, sí, te lo podemos hacer eso, pero no soy solo el profesor de los cuartos medios. Tranquila, Valeria, Profe, estoy grabando, así que no te preocupes. Vaya tranquila. Dígame, Gabriela. que lo que entendí que dijo la compañera es que se refería a hacer la clase presencial, por ejemplo, la de matemática común, al mismo tiempo que la online, grabándola al mismo tiempo, cosa de que no nos atrasemos y que sea a la misma hora. Es Y no que, serían más horas de clase si es que van a es, ser lo mismo 45 minutos de ella. ahí el problema técnico que le hablaba. Piénsalo súper simple. Su internet común ya tiene problemas a veces cuando están viendo Netflix dos personas en la casa, en dos computadores distintos. Imagínate acá en el colegio donde hasta el momento se está trabajando con 8 cursos distintos por día. Los 8 cursos usando el internet. Por más que tengamos un internet nivel industrial, mucho mejor de la casa, no aguantaría. Y eso te lo digo con datos súper técnicos, no aguantaría. La única forma en la cual se encontró técnicamente por manejo de internet es que la clase se grabe y después se mande. Pero hacer la clase y además que esa clase sea online, no hay internet que aguante. Tendríamos que poco menos Profe, trabajar en Telefónica o en Tel, donde la internet, ellos mismos pueden modificar su internet para que se pueda hacer eso. Dígame, Diego. ¿puedo dar una sugerencia? Sugerencias pueden dar todo lo que quieran. Es que que en mi colegio anterior, en el Cardenal, donde yo estudiaba antes, cuando estábamos en el modo online se hacían las pruebas, pero con cálculos para detectar si alguien copió o no. Si alguien copió. No, Y si te así entiendo, más fácil. te entiendo, Diego. El único problema en eso es que la herramienta que tiene el colegio para poder hacer eso es por medio de la plataforma WebClass. Y la plataforma WebClass no nos permite ver la corrección de cálculo. Sé que sería lo ideal, sí, por supuesto que sería lo ideal, pero con lo que está trabajando en el colegio no nos permite hacer eso. Otra alternativa que se puede ver de otra forma a eso es que se les mande la prueba en un Word y ustedes tratan de hacerlo, pero yo que no hacía en otros cursos tenía claro de que
por ejemplo, no sé, voy a inventar, que quede claro, no estoy diciendo que fue así específicamente en algún curso, pero por ejemplo, no sé, en primero medio se liberaba la prueba de matemática en formato Word, los niños de primero medio contrataban un profe particular, resolvían la prueba con ejercicio entre varios con el profe particular, le paga, no sé, 3 contrataban al profe particular, gastaban 15 lucas y después se repartían la respuesta entre todos. Y todos entregaban algo parecido, pensando que fueron un poco más inteligentes de no copiar los mismos resultados, que sea el mismo desarrollo. Por lo cual, lo que yo considero que en formato digital lo mejor que se pueden hacer son los trabajos, y aún así, los trabajos, hay varios que se los copian unos con otros. Ya, ¿alguna duda más? Aprovechen antes de irnos a materia. Profe, yo. Dígame, Paloma. Usted como profesor nos va a hacer como ensayos para prepararnos a la prueba que se viene, ¿o no? O sea, la prueba, la PTU. Mira, sé que el colegio todos los años tenemos disposición de ensayo y ustedes van a tener esa disposición. De la misma forma, yo como profesor de matemática tengo contacto y cosas de enterarme cuando hay ensayo, y ustedes también me pueden avisar, por ejemplo, cuando hay ensayo para masificarlo. De la misma forma que yo tengo material que está subido en un Google Drive, yo no tengo ningún problema, les doy el link para que ustedes puedan meterse y tener ese material. En ese sentido no hay problema. Ahora, ¿van a haber ensayos? Sí, pero yo no los voy a hacer, los voy a entregar al colegio. Yo lo que sí me comprometo es que voy a tratar de que las clases de este año 2021, ya sea las clases mías, las clases de la profe Luisa o las clases del profesor que les va a hacer al cuarto medio C, sí vamos a tratar de inculcarle ejercicios de años anteriores de PDT o ejercicios parecidos a la PDT, uno que otro, para que se empiecen a acostumbrar. Eso sí me puedo comprometer sin problema. Ya, ¿alguna otra duda más? Aprovechen que estoy amable y le estoy sacando todas las dudas que yo sé que vienen con varios. Profe, una consulta respecto al horario. ¿El horario que mandaron antes se va a seguir manteniendo o lo van a cambiar? Si llegase a haber algún cambio, le vamos a avisar, obviamente. Piensa que, como mencionaba, estamos en semana tratando de llevar esto en marcha y puede que haya algún cambio por ahí. Me adelanto, sé que no me lo han preguntado, pero me adelanto. Más de alguno puede tener dudas sobre cómo van a volver a clase si Puente Alto pasa a fase 2. Según orden ministerial del Ministerio de Salud, si lo quieren buscar, exento 43 y modificación del exento 43, exento 143, dice, me lo sé por estudiante porque lo vi en clase, dice que ya sea un colegio un colegio puede seguir realizando clases siempre y cuando cumpla con los protocolos, ya sea en fase 4, fase 3 o fase 2. ¿Cuál es la única forma que se suspendan las clases presencial? Es que Puente Alto pase a fase 1. Pero estando en fase 2, se sigue con normalidad y se pueden hacer clases presenciales. Por si acaso, sé que no me lo han preguntado, pero más de alguno puede tener la duda. Profe, yo tengo otra consulta respecto a las clases presenciales. Es que yo, en mi caso, no voy a poder ir hasta fin de año. Solamente voy a poder asistir a fin de año. Los últimos 2-3 meses, una cosa así. Entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Va a ser como el tema del ingreso después? El tema de la asistencia, buena pregunta, y de momento no te lo puedo responder porque no lo sé, tendría que preguntar. Lo que ¿Profe? podría tratar de preguntar y decirte mañana. Dígame, Carla. Es que cuando yo me fijé en el horario que mandaron, por ejemplo, decía que el primer grupo iba a tener, un ejemplo, clases con usted en matemática. Y el segundo grupo lo íbamos a tener, o sea, lo iba a tener otras personas con la profe Luisa, ¿me entiendes? Pero entonces van a hacer pruebas distintas, porque obviamente cada profe tiene una manera distinta de explicar y técnicas distintas, entonces, o va a ser una prueba y... Carla, tranquila, te explico cómo va a ser el asunto, porque yo ya llevo, hoy día hice clase séptimo, octavo y otro curso más, así que te explico cómo por ejemplo pasó en el caso de octavo.
Cuando hablamos de grupo, porque va a ser de 15 en 15. Entonces, por ejemplo, el cuarto medio A, justo ese día llegaron 28 personas. Entonces, el curso se separó en 14 y 14. Entonces, supongamos que la primera hora dice que el grupo 1 tiene lenguaje, la segunda hora, grupo 1 tiene matemática. En cambio, el grupo 2, la primera hora tiene matemática y la segunda tiene lenguaje. Entre los profesores nos vamos a enrocar, vamos a hacer cambios para que tengan las mismas clases, solo que en horarios distintos. Así el profesor que le hizo clase al grupo 1, después le haga la misma clase al grupo 2 o después le haga la misma clase al grupo 3. ¿Se entiende, Carla, cierto? Sí, gracias. Ya, ¿algo más que quieran preguntar, queridos jóvenes? Porque sé que, vuelvo a insistir, sé que están vomitando todas las dudas que puedan. Por eso estoy grabando, porque después subirlo a YouTube si alguien más tiene alguna duda más. Ya, silencio otorga. Acá está. Entonces, como les decía, lo que vamos a hacer principalmente es un repaso en diferencial, vamos a ver estadística. Y como les mencionaba, vamos a hacer un repaso de lo que supuestamente vieron en el año pasado en estadística, de hecho, el mismo Power que les mostré el año pasado. Este Power, que tiene todos los conceptos de estadística, y además tengo un segundo Power, que ahí cuando entremos a materia un poquito más fina, donde vamos a sacar ejercicios de la prueba de transición, que muy probablemente por tiempo lo van a ver la próxima semana. Entonces, recordemos un poco de estadística. Entonces, teníamos que la estadística viene siendo un proceso de cómo juntar, agrupar datos, de tal forma que me permita obtener y tomar decisiones con respecto a esos datos. Por lo mismo, y esto se usa mucho en el tema de política, para saber cómo van las tendencias, cómo van, si sirve o no sirve el apoyo del presidente, todas esas cosas se ve mucho con estadística. Entonces, por ejemplo, tenemos la variable, que la variable es lo que yo voy a medir. Por ejemplo, si yo voy a medir la pobreza del país, ¿qué necesito ver? Es cuánta plata recibe cada uno. Y ese va a ser lo que yo voy a analizar. En base a cuánta plata tiene, yo voy a poder después sacar un análisis sobre es pobre, es rico, puede comprar esto, no puede comprar esto. Luego, teniendo claro lo que es la variable, es decir, que voy a medir, que voy a representar, está lo que es una población. Una población, como le hablaba en caso de política, viene siendo, por ejemplo, todo el universo de Chile, todo Chile. Porque de ellos es de los cuales yo voy a saber. Llevémoslo así, una población, pensando en el retorno a clase, son todos los estudiantes. Es el total de la unidad de análisis. Si yo quiero ver cuántas personas vinieron a clase, tengo que ver del total. Si quiero ver, como estaba hablando recién, sobre si es rico, es pobre, ABC1, todas esas cosas que tengo que ver el dinero que recibe todo el mundo, que recibe dinero. Eso sería mi población. Y lo que es una muestra es un pequeño conjunto de esa cantidad. Entonces, si yo quiero ver una muestra viene, a ver, de retorno a clase, una población viene siendo todos los estudiantes de Chile. Y una muestra pueden ser solo todos los estudiantes de cuarto medio. De retorno a clases, que es todo esto, yo tengo una pequeña población, que son todos los estudiantes de Chile. De esa población me fijo solo en un pequeño pedacito que viene siendo la muestra. Esperen que se me quedó pegado. Ahí sí. Existen diferentes tipos de variables. La que es más usada es la cuantitativa. ¿Por qué es la más usada? Porque su nombre lo dice. Cuantitativa tiene que ver con cantidad. Es más fácil
contabilizar algo que ver sus cualidades. Por eso es cualitativa. Por ejemplo, es más fácil contar cuántos hombres y mujeres hay en el colegio que ver cuántas personas son amorosas o cuántas personas son odiosas, por decir una característica en el colegio. Porque para ver esa cualidad es más difícil de ver, pero ver que si son hombres o mujeres es más fácil de contar, porque simplemente es ver según el sexo correspondiente a la persona. En cambio, para ver la cualidad, tengo que observar a esa persona por mucho más tiempo para poder decirte, no sé, el profe César es odioso, el profe César es amoroso. Esa es la diferencia principalmente entre una característica cuantitativa y cualitativa. Por ejemplo, características cuantitativas es el peso, la estatura, la temperatura. Porque están en cierta forma en un intervalo y se puede medir. En cambio, las variables cuantitativas discretas son números exactos, como por ejemplo, cuántos hijos hay, cuántos profesores hay en el colegio, número de asignaturas que tienen este semestre, número de asignaturas que van a reprobar el próximo año en la universidad. Eso son palabras discretas, porque son 2, 5, todas. En cambio, las cualitativas, como les decía, tienen que ver con cualidades. La primera es las nominales, que no tienen un orden preestablecido. Por ejemplo, el sexo. Que sea hombre, que sea mujer, no hay uno sobre el otro. Por ejemplo, no sé, clase favorita. Deporte, como bien dice ahí. En cambio, los ordinales tienen un orden como tienen que ser. Por ejemplo, nivel educativo. El nivel educativo primero está la básica, después está la media. Después de la media viene si tiene enseñanza universitaria completa, enseñanza universitaria media. Entonces, ahí hay un orden. Yo no puedo ser estudiante universitario sin haber terminado la básica. Entonces, tiene que haber un orden. Dentro de lo mismo, tenemos las que se le llaman tablas de tabulaciones. ¿Qué es una tabla de tabulación? Es simplemente ordenar los datos, donde tenemos dos tipos de datos. La frecuencia absoluta, que corresponde a ver cuántos datos hay de eso puntual, y la frecuencia relativa, que es ver cuántos datos hay dividido por el total. En español, lo voy a llevar acá a un ejemplo. Estos son los datos que les estoy mostrando con respecto a ciudades donde nacieron. La frecuencia absoluta es número de personas que hay. Si veo cuántas S hay 15. Esa es una frecuencia absoluta, porque de Santiago solo hay 15. De Castro, 12. De Antofagasta, 10. De Valdivia, 8. De Osorno, 5. Eso es una frecuencia absoluta. En cambio, una frecuencia relativa tiene más relación de ver eso mismo, pero en un valor decimal. ¿Cómo yo obtengo ese valor decimal? Veo el dato de la frecuencia absoluta dividido por el total de datos. Por ejemplo, de estos datos que están acá, de la parte de arriba, 15 son de Santiago, pero como son 50 personas en total, 15 partido en 50 me da la frecuencia relativa. Me voy a adelantar un poquito, la frecuencia relativa también está la frecuencia relativa porcentual, que eso es anotarlo en porcentaje, pero generalmente la frecuencia relativa es anotarlo en forma decimal. Luego está la frecuencia absoluta acumulada, que es ver, como su nombre lo dice, se acumula dato por dato. Lo mismo con la frecuencia relativa. Acá queda mucho más claro. Tenemos los datos de lanzamiento de 10 dados. 1, 1, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Esos son los datos solos sin ningún análisis. Si yo hago una tabla de datos y yo lo ordeno, como es un dado, del 1 al 6. ¿Cuántas veces me salió el 1? Me salió 2 veces el 1. Esa es la frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces me salió el 2? Me salió 0 veces. Frecuencia absoluta.
Del 3 me salió 1, del 4 me apareció 4 veces el número 4, el 5 me apareció 2 veces, el 6 me apareció 2 veces. Eso es la frecuencia absoluta, es cuántas veces pasó. Si se dan cuenta acá, sí, está el lápiz. El 1 aparece 2 veces. El 4 aparece 3 veces, por eso aquí me dice que la frecuencia absoluta es 3. La frecuencia relativa, me estoy saltando la columna de la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa es ver la frecuencia absoluta dividido por la cantidad total de datos. Si se lanzó el dado 10 veces, ¿cuántos datos hay? Hay 10 datos. 2 dividido en 10. La frecuencia absoluta de que veces que hubo el 2. Hubo 0, así que 0 dividido en 10. Y así sucesivamente con todo uno de los casos. Así se saca la frecuencia relativa. Hay dos formas de expresarlo o hay dos formas como se pueden encontrar ustedes, ya sea en forma de fracción o resolviendo la fracción y anotándolo en forma decimal. La forma más frecuente que se encuentre es en forma decimal, es decir, resolviendo 2 dividido en 10, 0,2. 0 dividido en 10, 0. 1 partido en 10, 0,1. Pero quiero que tengan claro que también se lo puede aparecer en formato de fracción. La frecuencia acumulada, como su nombre lo dice, se refiere a la acumulación de datos que hay, del dato que estoy viendo y el anterior. Por ejemplo, en orden secuencial, primero me aparece el 1. ¿Cuántas veces apareció el número 1? Apareció 2 veces. Frecuencia acumulada 2. Me voy al intervalo 2. ¿Qué es lo que estoy preguntando? ¿Cuántas veces apareció el 2 y los anteriores al 2? El 2 apareció 0 veces, pero el 1 sí apareció 2 veces. Entonces digo, 2 más 0, 2. Si yo les pido la frecuencia acumulada en el cuarto caso, cuando sale el número 4, ¿qué es lo que tengo que ver? Tengo que ver cuando apareció el 4 y todos los anteriores a 4, es decir, cuando apareció el 3, cuando apareció el 2, cuando apareció el 1. En español, lo que yo voy a hacer es sumar todos los datos desde el 4 hacia atrás. El 3, el 2, el 0 y el 2. 3 más 1, 4. 4 más 0, 0. 4 más 2, 6. Por eso aparece el 6 acá. La otra forma de verlo, si tengo la frecuencia absoluta, yo voy a hacer lo siguiente. Si me piden el primer dato, lo voy a mantener, 2. Si me piden para sacar el segundo, 2 más 0, 2. Si me piden para sacar el tercero, 2 más el dato que viene, son 3. Y así sucesivamente, 3 con el dato que viene, son 6. 6 con el dato que viene, son 8. 8 con el dato que viene, son 10. ¿Cómo saber si usted hizo la frecuencia acumulada bien? Es simple. El último dato de la frecuencia acumulada, es decir, este de acá, tiene que coincidir con la cantidad total de datos. En este caso son 10 datos, la frecuencia acumulada final tiene que ser sí o sí 10. Si no me da eso, lo hicieron mal. ¿Duda con el dato de la frecuencia acumulada? Como les dije, esto es recordatorio de primero medio. Ya, están calladitos, así que asumo de que sí están entendiendo. Ya. La frecuencia relativa, ¿qué es lo que voy a hacer? Perdón, la frecuencia relativa porcentual. Lo que voy a hacer es ver la frecuencia relativa, lo voy a resolver, que me va a dar el número decimal, y a ese resultado lo multiplico por 100. Por ejemplo, la frecuencia relativa del 1 es 2 partido por el total, que es 10. Si quiero sacar la frecuencia relativa porcentual, resuelvo la fracción. 2 dividido en 10 es 0,2. 0,2 lo multiplico por 100, me da 20. Y ahí anoto ahí 20%, y esa sería la respuesta de la frecuencia relativa porcentual.
Por ejemplo, la frecuencia relativa porcentual del segundo, o cuando me sale el número 2. Aparece 0 de ¿cuánto? De 10. 0 dividido en 10 es 0. 0 por 100, 0. 0%. Por ejemplo, la del 4. El 4 aparece 3 veces. 3 partido por 10 es la frecuencia relativa. Resuelvo eso. 3 partido en 10 es 0,3. Lo multiplico por 100 y ahí me parece 30. Entonces, eso es la frecuencia absoluta, la acumulada, la relativa y la porcentual. Como les digo, este es un recordatorio. Entonces, por ejemplo, acá lo llevamos al extremo. Un ejercicio más grande. Dice, en una familia de 40, se presentan las siguientes variables discretas. Número de hijos. Los datos recopilados son los siguientes. 5, 0. Ahí me están diciendo los datos por cada familia, cómo respondió, cuántos hijos tenía cada una de las familias. Como son 40 familias, sé que son 40 datos. La F minúscula corresponde a la frecuencia absoluta. Que me salga 0 en esto de acá está indicando de que estoy viendo cuántas veces el 0 apareció en todos esos datos. Apareció 4 veces. La F minúscula de cuántas veces apareció un hijo, 6 veces. ¿Cuántas veces apareció 2 hijos? 8 veces. ¿Cuánto apareció 3 hijos? 10 veces. ¿Cuántas veces apareció 4 hijos? 7 veces, y así completar que el máximo fueron 5 hijos. El HI es la frecuencia relativa, que es lo que se hizo. El 4 se dividió por el total de datos. ¿Cuántos datos dijimos que eran? 40 familias, así que 4 dividido en 40, 0,1. Acá está en 3 decimales, por eso queda en 0,100. 6 dividido en 40, 0,15. Como está en 3 decimales, 0,150. Lo mismo pasa con el 8. 8 dividido en 0,20, perdón, 8 dividido en 40, 0,2, que es 0,200. Y así con todos, y así se obtiene la H, que corresponde a la frecuencia relativa. La F minúscula corresponde a la frecuencia absoluta acumulada, que lo acabábamos de ver recién. La forma más fácil de ver esto es, la frecuencia absoluta la mantengo tal cual, del primer dato, y para saber el siguiente lo sumo. 4 con el dato que viene son 10. Frecuencia acumulada, 10. 10 más 8, 18. 18 más 10, 28, 28 más 7, 35, 35 más 5, 40. Y se cumple lo que yo le explicaba recién. Si yo hice bien la frecuencia absoluta acumulada, el último intervalo me tiene que dar la cantidad total de datos, y que se cumple que son 40. Acá me habla de una H mayúscula. Yo le explicaba recién la frecuencia relativa porcentual. Existe otra más que se llama la frecuencia relativa acumulada. Muy parecido a la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de sumar con respecto a la frecuencia absoluta, esta vez lo hago con respecto a la frecuencia relativa. El primero queda exactamente igual. Para saber el segundo, ¿qué hago? El primero le sumo con el dato que viene, 0,100 más 0,150, 0,250. 0,250 más 0,200, 0,450. Y así sigo haciendo la suma hasta llegar al final. Y el último, para ver si está bien, me tiene que dar sí o sí 1. ¿Cuándo, por ejemplo, acá puede que no me dé 1? Porque existe la posibilidad si usted aproximó. Porque si yo aproximé, obviamente, como la aproximación no va a ser exacta, puede que me quede 0,99 o 1,01, por ejemplo. Pero difícil que le salga, por ejemplo, 2 o 3. Esto mismo está explicado acá en la parte de abajo, que es un histograma. ¿Qué es un histograma? Es asociar la cantidad de hijos, que es el dato que está acostado en el eje X, con respecto
a la frecuencia absoluta. Entonces, por ejemplo, acá, 0 hijos, nosotros vimos que en la frecuencia absoluta, perdón, acá no es F, acá es frecuencia relativa, un HI. Pero con 0 hijos, el HI es 100, entonces 0, 0,100. Perdón, se me corrió, pero ahí sí. El 1 correspondía a 0,150. Y fíjense que calza ahí, más o menos, lamento mis líneas chuecas, pero no estoy con mouse. En el 2 era 0,200. Y queda con el 0,200. En el 3, 0,250. Y coincide ahí. Este es un histograma asociado a la frecuencia relativa. Y para terminar la clase de hoy y dejarlos libres, solo para que lo sepan, esto. Interpretación de frecuencia. Si yo les pregunto F minúscula 3, lo que estoy pidiendo es la frecuencia absoluta en el intervalo 3. ¿Cuál es el intervalo 3? Ahí veo. Intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3. La frecuencia absoluta es 8. Entonces, significa que el F de 3 es 8. Si le pido el H5, lo que tienen que ver es la frecuencia relativa, que es el H minúscula, y voy al 5. 1, 2, 3, 4, 5. 0, 175. Lo mismo puedo hacer con la frecuencia absoluta y lo mismo puedo hacer con respecto a la frecuencia relativa acumulada.